University geneticist Alec Jeffreys developed a technique called DNA fingerprinting. Bueno, vamos a esperar unos minutos más que venga Guillermo, el andino. El andino y Emilio. Me metí en el grupo. Díganme una cosa, ¿ustedes están viendo lo que yo publico? Porque a mí me parece que no se ve. No, sí, lo leo. Lo que vos sabés que hace un rato, a vos te había como si estuviese borrado, vos sabés. No, a mí me había borrado Festina. Y el otro día conversando, convenimos en que él me anotara de nuevo, me anotó, pero no se veía lo que yo ponía. Y después me borró, me volvió a anotar, y yo los veo, pero tengo la impresión. ¿Vos ves lo que yo pongo, Pupito? Sí, sí. Yo no veo. Dale, René. Hay mucha filosofía ahí que nosotros no alcanzamos a comprender. No, yo soy un tipo práctico, le gusta el choripán, el vino, una Coca-Cola. ¿Viste? Cuanto más podés filosofar sobre los efectos de la Coca-Cola sobre el pan fresco. Pero, en fin. Wow. Bueno, ¿lo esperamos, Guillermo? Ya está. Ya estoy. Ya está. ¿Ya está? Sí, se puso. El único que está en bola es él. Sí. Amigo ¿Me puedo poner una remera si me exigen? No, por este calzoncillo nada más, por la duda te pare. Pero tengo puesto un short. Ok. Listo. Dale nomás. Bueno, el tema de las huellas génicas, ¿me escuchan bien ustedes? Sí. Bueno, el tema de las huellas génicas es un capítulo de la medicina legal que está incurso dentro de lo que nosotros conocemos como la identificación. Dentro de la medicina legal, las huellas génicas forman parte, junto con la dactiloscopía, con los procedimientos científicos que usa y aporta la medicina para colaborar con la justicia en distintas circunstancias. Las huellas génicas nacieron aproximadamente en 1984, ¿sí? Tengan bien en cuenta esa fecha, porque paralelamente en Argentina, más o menos en forma contemporánea, apareció el equipo argentino de antropología forense, que en este momento es un grupo multidisciplinario. Una pregunta, ¿te puedo interrumpir? Decime. 1984, dijiste. Sí, 1984. Sí, 1984. No confundamos la huella génica con las huellas dactilares. No. Las huellas dactilares son anteriores y pertenecen a un inventor argentino, un croata nacionalizado, que es Juan Vucetich. Y justamente el día de mi cumpleaños me regalaron un librito de un escritor multipremiado que se llama Federico Andajasi, justamente un libro que se llama Las huellas del mal, donde este hombre, en forma novelada, este es una persona muy reconocida internacionalmente, tiene libros traducidos a 40 idiomas, y tiene el último libro que ha sacado, Las huellas del mal, donde él cuenta, en forma novelada, cómo Vucetich descubrió el crimen de 2 niños en la zona de la Patagonia, allá por el año 1896, que fue lo que lo llevó a nivel mundial, y este fue un aporte de Argentina a la ciencia, que hasta el día de hoy se utiliza. Entonces, la dactiloscopía, junto con la plantografía, que es la impresión del pie en los niñitos cuando nacen, en las camas de las maternidades, son los 2 elementos de identificación que hasta el día de hoy se usan. Pero las huellas génicas
es un paso más adelante en la ciencia que surge en 1984 de la mano de un científico inglés que se llamaba un científico de la Universidad de Leicester, que este hombre fue el que primero descubrió en el laboratorio de la Universidad de Oxford las primeras impresiones de la huella génica. Alec Jeffreys se llamaba. Alec Jeffreys. Alec Jeffreys. Este hombre encontró esta técnica para ser utilizado en distintas poblaciones humanas. Las huellas génicas se pueden obtener de cualquier líquido orgánico, sangre, saliva, transpiración, análisis de un cabello o de un hisopado cuando la persona está viva, y en las personas muertas a partir de huesos, de restos óseos. Y esto ha permitido desarrollar esta técnica que surgió como una necesidad ante la invasión inmigratoria que tenía Inglaterra de gente que venía de zonas africanas, de antiguas colonias de ellos, que invocaban tener familia dentro del Reino Unido para poder acceder al seguro social de allí. Entonces, como parece que muchos habrán mentido o habrán fraguado la cosa, empezaron a hacer el estudio genético de quienes ingresaban para demostrar si tenían la filiación y el parentesco que invocaban. Entonces, Jeffrey, el primero que aplicó la técnica de Jeffrey, fue el de Colin Pickford, que sirvió para identificar el violador y asesino de 2 niños, de 2 adolescentes, en un condado de Inglaterra, que sucedió entre 1983 y 1986. Pickford fue identificado y condenado por asesinato a partir del muestro del semen que se encontró en los cadáveres de las chicas violadas. Esta identificación se transformó en importante y se incorporó al protocolo de las policías de Inglaterra y luego de todo el mundo y de Europa, porque fue lo que permitió luego hacer distintas identificaciones en el resto del mundo. Por ejemplo, el cadáver de Joseph Mengele, que se encontró en un cementerio de Brasil, también sirvió para confirmar la identidad de una serie de personas distribuidas por el mundo, y paralelamente en esa época también creció, a raíz del problema de los desaparecidos en Argentina, por pedido de la CONADEP, se vino un antropólogo forense de Estados Unidos que era el doctor Clyde Owen, que vino aquí a Argentina llamado por la gente de CONADEP para tratar de colaborar con la identificación de personas desaparecidas, y no encontró eco porque este método, que hoy en día está incorporado en los programas de estudio como antropología forense, a partir del año 2000, más o menos, 1999, 2000, se incorporó en todas las facultades de medicina, en toda la cátedra de medicina legal, donde yo me jubilé. Antes no se conocía y no eran métodos utilizables. Cuando este hombre de Estados Unidos viene aquí, convocado por el gobierno a colaborar con esa situación, nadie sabía utilizar esto y tampoco lo querían hacer, porque esto implicaba salir del laboratorio y contactar a la gente y tener entrevistas y empezar a trabajar en forma multidisciplinaria, porque en este proceso se utiliza mucho la colaboración de biólogos, antropólogos, expertos en química y médicos también. Y en aquel entonces no existía esta disciplina. Entonces este hombre
como no encontró eco entre los profesionales de aquella época, convocó a los estudiantes, los citó en un bar frente a la Facultad de Medicina y convocó a un grupo de estudiantes. Y de ahí surgió el equipo argentino de antropología forense, que hasta el día de hoy existe, tiene oficinas en Estados Unidos, en México y en algunas capitales de Europa. Los antropólogos forenses argentinos han colaborado y han participado en la identificación de los restos del Che Guevara, en la identificación de Pablo Neruda, del cual se sospechaba que había sido envenenado, en los niños desaparecidos en México recientemente por parte del crimen organizado que asola aquel país. Fueron convocados en las masacres de Kosovo y en diversos lugares del mundo en donde son llamados. Incluso lo último que se conoce de su actuación junto con la Cruz Roja fue la identificación de los restos humanos de los combatientes de Malvinas en el cementerio de Darwin, donde ya cada cruz tiene su nombre y apellido y no es el soldado solo conocido por Dios. Y bueno, todo fue gracias a la base de la huella génica, que obviamente cuando se busca la identidad de la persona siempre hay que tener una referencia de un familiar directo de la línea que se busca investigar para corroborar si esa situación coincide con la identificación que se persigue, ya sea un caso de una violación, ya sea una muerte dudosa, o un problema de paternidad, que también generan conflictos. Y en general, este procedimiento tiene un mecanismo no les voy a dar datos técnicos, pero les explico así someramente, que tiene una utilización de la ingeniería genética junto con la utilización de la PCR. Ustedes habrán sentido hablar de la PCR ahora con el tema de la pandemia. La PCR es como una especie de fotocopiadora biológica que identifica los ADN con ciertos virus para determinar enfermedades y también para determinar identidades. En el caso de esto que nos ocupa, es una forma de identificar a través de una muestra, sangre, semen, orina, hueso, un cabello, lo que sea, cualquier parte del ser humano es susceptible de ser indagada y se procede a obtener la muestra, se hace un operativo de ingeniería genética y luego se utiliza la PCR como fotocopiadora biológica para establecer la identidad. Fíjense si ustedes pueden ver, esto se traduce en un sistema de identificación parecido a las huellas de los productos de los supermercados, el código de barras, para que se ubiquen. Ese código de barras, por ejemplo, fíjense acá, si pueden verlo. Sí. Sí, sí. Bueno, ahí está lo que se está buscando, lo que se encontró de la persona sospechosa, los presuntos sospechosos, y cuando se encuentra la coincidencia de la barra testigo con la barra que se buscó, que se encontró, ese es el culpable o el responsable de lo que se está buscando. ¿Se entiende? Sí. Poner un poco más lejos. Más lejos. Más, no importa. Está bien, está bien, está bien. ¿Lo ves? Sí, no importa. Y ahí. Ahí está, ahí está. Ahí está. Sí, ahí está, perfecto. Bueno, sí. Fíjate ahí. Sí. Sí, se nota. Muy bien. Entonces, eso te permite descartar los que no son sospechosos de los que son sospechosos. El código que coincide con la muestra, ahí tenés la certeza. ¿Cuánto es la certeza?
99,9%. Por lo tanto, es muy difícil que se cometa una injusticia o un error. Y les doy algunos iconos de todo esto. En 1987, Alec Jeffreys, de la Universidad de Leicester, en 1987 se identificó el primer criminal a través de la huella génica. Génica o genética, son sinónimos. En 1988 se identificó el ADN de Bill Clinton en el famoso vestido de la Mónica Lewinsky. En 1985 se hizo la primera identificación de huella génica en la historia. En 1992 se identificó el cadáver de Joseph Mengele. En el 2001 y en el 2003 se identificaron todas las víctimas del atentado del 11 de septiembre y del 11M. Gemela. Sí, de la Torre Gemela. Entonces, esto nos da el hecho de que las huellas genéticas pueden ubicar un responsable de un crimen o de una violación o lo que fuere en el lugar del hecho. ¿Cuáles son los inconvenientes que algunas personas observan? Algunos especialistas dicen que solamente te sitúan a una persona en la escena del crimen, pero si ésta no está contaminada, porque el riesgo es que se contamina en los delitos. Por ejemplo, el robo de una tienda. Encontrás los responsables de personas que han tocado muchas prendas en muchos lugares y entonces se difumina y se pierde el del verdadero responsable. Por ejemplo, es una de las cosas que se dice que forma parte de las incógnitas de esto. Pero salvo eso, el 99% de las situaciones que se buscan resolver, se resuelven y se resuelven bien. O una mujer que ha tenido sexo con diferentes tipos, con diferentes hombres, ¿sí? Y resulta muerta y el semen o restos genéticos de uno de los tipos es solamente el culpable y no, también resulta parte de la confusión. Bueno, pero eso también, ahí no es solo el semen, sino los restos de piel. Claro, o los restos de piel, sí. Sí, sí, sí. Hay varios elementos, cabellos claro. También, saliva. Sí, sí. O sea, hay varios elementos que pueden jugar ahí, no es solo uno. Entonces, un ejemplo más, si me permitís, sí. Es la identificación de Bin Laden. ¿De quién? Bin Laden. Sí. Eso también antes de confirmar la muerte de él, se hizo el análisis genético para saber si era él. Porque tenían el perfil de parientes de él. Sí. Y además lo depositaron en el fondo del mar. Sí. Y ya se iba a descomponer y no iba a ser posible sacar la muestra. Sí. Bueno, entonces, en ese sentido, esto funciona de esta manera. Por supuesto que esto viene como colofón o como consecuencia del descubrimiento anterior de Watson y Crick del tema del ADN y el helicoide que eso generó. Y después, al poco tiempo, a los 50 años posteriores, fue cuando se produjo este tema. Bueno, esto es lo que sucintamente yo logré resumir para ustedes para que sea una cosa comprensible y de alguna manera... Está fantástico. ¿Podemos hacerte algunas preguntas? Sí, ¿cómo no? Si las puedo responder. No sé si alguien quiere hacer algo ir antes que yo. Doctor, ¿a qué se le llama los AELO? Que creo que son esas barritas, pero ¿qué quieren decir? Alelos. Alelos. Son las patitas de los ADN que de alguna manera son seleccionados y son elegidos cuando se hace las pruebas de PCR. Ajá. De los patitas del ADN y del RNA.
porque acá hay dos componentes, el ADN y el RNA. Ujú. Y bueno, se analizan las proteínas, se cuantifican y luego se fragmentan por ingeniería genética y se someten a la PCR. Ujú. Son El parte otro, de los perfiles genéticos, el otro componentes día, de los... el otro día compartí un email con ustedes cuando le hice el recordatorio de estos, de un chico que hace 2 o 3 días atrás lo encontraron muerto hace 50 y pico de años en una caja y nunca supieron quién era. Y por el análisis forénsico del que está hablando René, se pudo identificar el chico, construir un rostro de él, de acuerdo con los restos, pero se lo pudo identificar y saber quién era después de 55 años. Y otra cosa interesante es que este sistema no solamente sirve para identificar culpables de un crimen que han dejado el rastro, sino para probar la inocencia de aquellos que no han cometido el crimen. De aquellos presuntos, claro. Claro. No solo eso, los análisis, por ejemplo, de las momias antiguas, egipcias o precolombinas, nos ha permitido saber y conocer cómo eran las migraciones de ellos, qué enfermedades padecieron y de qué murieron. Claro. Y eso, fíjate que es tan importante que precisamente el Premio Nobel de Medicina de este año se lo han dado a un sueco, Svante Paavo, el Nobel de Medicina, porque fue el hombre que investigó los ADN prehistóricos de los antiguos Nederland. Qué interesante. El genoma de Nederland. O sea, ya la investigación de este tipo se ha sofisticado tanto que ahora está una subespecialidad que se llama paleogenómica. Y este hombre se especializó en la paleogenómica, estudiando las civilizaciones antiguas de muchos años de antigüedad del hombre prehistórico. Y eso le valió el premio Nobel. Confírmame les muestro el nombre porque es difícil leerlo. Pavo, ajá, sí. Svante Pavo. Es un sueco. Que no es nada pavo. No es nada pavo. René, ¿qué relación hay entre este tipo de estudios genéticos y los de las plantas cuando estos estudios trazan la evolución de plantas que en un periodo fueron venenosas y fueron domesticadas y fueron genéticamente transformadas para ser comestibles y digeribles ahora? Dame algún ejemplo. El maíz, la nuez. Las nueces originalmente eran tan amargas que no se podían comer. Entonces fueron seleccionadas a través de los años y domesticadas de manera que la composición genética parece haber cambiado para hacerlas digeribles. Bueno, pero eso es un área de competencia de las ciencias biológicas referidas a la fitoterapia y todo ese tipo de cosas. Ahí operan otros procedimientos. La manipulación genética de ciertas plantas de alimentos, por caso lo del maíz que vos me citas, solucionó algunos problemas de hambre o de alimentación en los seres humanos, pero ha creado o está creando otros problemas porque se están generando resistencias bacterianas e intolerancias alimenticias que nunca hemos visto antes. Por caso, tenemos una población cada vez mundial, cada vez más grande de celiaquía.
y muchas de esas causas están atribuidas a los alimentos ultraprocesados y a las manipulaciones genéticas de las plantas. Bueno, pero a ver, déjame clarificar lo que quise decir. Manipulación. Estoy haciendo una diferenciación entre la modificación genética en laboratorio y la transformación genética mediante evolución controlada. Natural. Controlada. Hay una evolución genética natural. Sí, pero hay otra que es personas y en los controlada. animales y en las plantas. Eso hay una evolución natural. Sí, sí, pero yo me refiero a la evolución controlada. Por ejemplo. Sí, bueno, eso de la evolución controlada tiene sus riesgos, como te acabo de decir, y bueno, estamos en una caja de Pandora. Algunas cosas salen bien y otras no tanto. Pero Entonces, ¿por qué la evolución controlada va a tener esas consecuencias si no tiene ninguna intervención química que no sea natural? Es decir, la naturaleza está promovida a provocar una evolución. Por ejemplo, déjame darte un ejemplo en animales que es más fácil. Los caballitos enanos son hechos enanos producto de la evolución de la evolución controlada. Es decir, va seleccionando los caballitos que son más y cruzando los caballitos que tienen ciertas características. Lo mismo con las plantas, se han ido cruzando y fertilizando estoy hablando de milenios atrás, hasta que uno de esos productos ha sido aceptable para el consumo, pero debido a muchos siglos de clasificación y de breeding, de controlar cómo evoluciona. Y ahí no hay intervención de laboratorio. Bueno, pero una cosa es la evolución natural y otra es la evolución forzada. Son dos situaciones distintas. Sí. Son dos situaciones distintas. Y en ese aspecto todavía estamos en pañales en muchas cosas y nos estamos enterando de otras que van generándose con el tiempo, porque al existir esa manipulación genética, me refiero a esa controlada que vos decís, y se trata de alimentos que vos ingerís, el organismo recibe una señal distinta o desconocida a lo que significa la inmunidad natural del hombre. Entonces genera mecanismos de rechazo, el mismo mecanismo o parecido que se genera en los trasplantes. El individuo que recibe un órgano distinto, si no es un familiar directo o una afinidad mediante un estudio de ADN como este que estamos viendo, génico, si no es el correcto, el organismo lo rechaza y tiene que vivir de por vida con medicación anti-rechazo y con el riesgo de que en cualquier momento vuelve para atrás o vuelve a cero, porque nunca lo termina de admitir. Con los alimentos transgénicos está pasando algo similar, no tan grave, pero está pasando algo similar en términos que está generando mecanismos alérgicos, mecanismos de alteración de la microbiota, se llama, que son los microorganismos que tenemos todos en nuestros intestinos, que son millones, y que están codificados para aceptar y procesar cierta alimentación. Cuando se introduce un elemento extraño o cosa parecida como lo que vos me planteas, empieza a existir problemas, no en todas las personas, porque también esto tiene que ver con la individualidad de cada uno. Sí. Pero dependerá también de la autoinmunidad. Claro. Vos sabés que acá tenemos, es muy importante que a partir de la época del 70, sobre todo en la fitoterapia que está diciendo vos, o sea, en la parte de los cultivos,
se hacen esto, o sea, las investigaciones transgénicas que se hacen es para evitar que los bichos De las plagas, destruyan las plantas, ¿te das claro. cuenta? Entonces una forma de defenderse, pues el trigo y todo pueda crecer en forma natural, pero no es Claro. tanto que va a producir la alergia, porque la alergia lo tenés en cualquier producto, ¿te das Sí, sí, cuenta? sí. Dependerá del paciente, su grado de Sí, defensa sí. o inmunidad. Como vos recién dijiste hace un momento, che, Pablo, ¿hacete qué? Yo te voy a dar los inmuno, o sea, la parte de inmunoterapia, ¿no es cierto? A ver cuáles son inmuno-CCE, ICC, ICA, Claro. todas esas cosas. Sí, 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 Le sí. vas a Claro, pedir. pero esto Es la nos misma lleva, forma. claro, Para ver si... a Bueno, este punto uno cae en la reflexión filosófica de qué es lo mejor, si morir más joven de hambre o más viejo con alergia. Entonces, O intoxicado por glifosato. bueno, claro, el pero glifosato era un veneno, fue un veneno de claro, siempre, está pero, prohibido. pero hay otras intervenciones en la alimentación que no son glifosato, que son menos perjudiciales que el glifosato. No, por supuesto, Pero pero te doy un ejemplo de extremo para decirte que, por supuesto, que el hambre de la humanidad hay que solucionarlo, pero hay que solucionarlo por vías coherentes, amigables con el organismo y con el planeta, porque si empezamos a generar mecanismos de rechazo o mecanismos de desadaptación, que son los que se llaman los disruptores endocrinos, que generan problemas en las personas, entonces estamos agregando un problema en vez de solucionarlo. no, yo entiendo eso, pero de todas maneras llegamos al momento en el cual una intervención genética en un producto como la papa, que no sé si se ha hecho todavía, no tengo idea si se ha hecho o no, yo no tengo conocimiento que se haya hecho, pero suponete que la papa, que ha sido el alimento de salvación de generaciones y millones de personas, hubieran perecido sin esa ayuda que hubiera beneficiado quizás a una mayoría, pero una minoría tendría que haber caído enferma por algunas reacciones de la que estamos pensando. Entonces, ¿cuál es desde el punto de vista bioético, cuál es la verdadera, la decisión más sensata? Dejar morir más joven o morir más viejo con correr el riesgo de morir más viejo con esa dolencia. Por ejemplo, nosotros estamos llegando a los 80 años gracias a todos esos adelantos. Habrán muerto varios en el camino que no han podido aguantar las transformaciones, no se han podido adaptar, pero tenemos alguien nosotros tenemos la suerte de estar alertas y más o menos bien, pero tenemos un compañero nuestro que está con Alzheimer y podría haber muerto 15 años atrás completamente sano, si no se le hubieran curado algunas ñañas que tenía. Entonces uno piensa... No, bueno, pero no es tan lineal la cosa, no es ya sé así, que... no es así como vos lo planteás, porque en principio, si fumigamos el planeta y lo llenamos de plaguicidas y pretendemos suplantar a la naturaleza, el día que mueran las abejas va a morir la humanidad. Y las abejas son las productoras y las recolectoras de polen y las polinizadoras naturales más maravillosas que hay en la Tierra. Y son las que conservan las especies. Entonces, si nosotros nos creemos de que vamos a fumigar todo el planeta para matar los bichos, no vamos a fumigar nosotros, nos vamos a matar nosotros. Claro, esa es otra linealidad. No estamos yendo pero al extremo. vos sumás Claro, los plaguicidas, sumás
los restos de la industria química, los plásticos. Y bueno, yo te Sí. hablo como toxicólogo. Sí, 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 sí. Sí. Entonces, yo creo que en alguna medida, ya que hemos llegado a esta edad, que hemos superado los 80 años, después de los 80 años hemos pasado ya los 3.000 millones de latidos cardíacos. Mm. Así que si eso no nos enseñó nada, volvamos a recopilar Mm. o volvamos para atrás, pero te quiero decir con esto que la intervención del hombre debe ser con mucho cuidado y con mucha sensatez, porque cuando está por detrás el ánimo desmedido de lucro, especialmente en el tema alimenticio, no se piensa en la salud de la gente, se piensa en la rentabilidad del producto. Y esto lo estamos viviendo en esta época. Y yo te digo que hasta el día de hoy encuentro gente intoxicada por glifosato, intoxicada por manipular metales pesados en distintas actividades humanas, llámese curtiembre, fábrica de batería. Sí, ¿Entendés? sí, 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 Entonces, sí, sí, sí. bueno, y estamos peleando con el tema también de algunos riesgos de vacunas que aún hoy, después de todo el avance que tenemos de la ciencia, aún hoy siguen usando conservantes con bases mercuriales y alumínicas, que son absolutamente neurotóxicas para niños y adultos, como el caso de la triple MMR. Entonces, la pelea es muy desigual porque quienes ejercen los controles de estas cosas son gente muy poderosa y quienes apuntan a esclarecer pregunta. algo. Sí, Quiero hacer una pregunta. decime. Ese estudio que dice que con el ADN se puede determinar la probabilidad de una persona de tener en el futuro ciertas enfermedades. Sí. ¿Cómo es ese tema? ¿Cómo es ese tema? Hay que indagar a toda la línea familiar, a ver cuál es la tendencia predominante. Y a partir de ahí se puede hacer el pronóstico. Pero no hay análisis. No hay análisis. Es una cuestión de estadística. No, de antecedentes familiares, porque cada familia tiene una impronta genética distinta de tu vecino. Claro. O sea, vos tenés que estudiar para atrás cómo se han enfermado tus ancestros. Sí, conocer más o menos la historia de tus familiares y además un análisis genético tuyo para compatibilizar y ver dónde está la predominancia que vos tenés. Mira, cuando yo trabajaba de intérprete, tuve que hacer muchas veces intérprete a pacientes que se necesitaba estudiar la familia para, creo que eran, si no me parece, si no estoy equivocado, era para cáncer, generalmente las mujeres, para cáncer del útero, donde ellos tenían, la investigadora tenía una planilla donde trazaba el árbol genealógico junto con las enfermedades que había tenido o los casos de cáncer de esa familia. Y en algún punto tiene que haber sido requerido el análisis genético de una del paciente y de uno de los familiares, o de 2 o 3 de los familiares. ¿Estoy equivocado? Exactamente. Así claro. Se hace. Sí, así se hace. Se va investigando. Claro. Sí, entonces pueden llegar a una probabilidad estadística de que esa persona contraiga. Puede tener o no. Claro. Puede tener o no. Claro. Pero eso requiere no solo un buen análisis de todo esto, sino un perfil psicobiológico, se llama, porque si no terminás en el fanatismo de la Angelina Jolie, que se eliminó
los dos senos maternos por Claro. el temor al cáncer de mama. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Sí, sí, Ella sí. no tenía diagnóstico de cáncer de mama, Claro. pero invocaba de que había tenido un estudio genético, que toda su familia había tenido esto, y ella temía tenerlo, pero de ahí a tomar una decisión tan drástica de mutilarte para no tener Así es. un supuesto cáncer, hay que pensarlo muy bien. Claro, claro. Sí, Y sí, sí. hoy en día, los tratamientos de inmunoterapia que se utilizan para el cáncer, en reemplazo de la dañina y devastadora quimioterapia, la inmunoterapia trabaja mucho sobre eso y trabaja mucho sobre la carga genética. Y es todo por vía oral, sí, no es iatrogénica ni tóxica. ¿Mm? Ahora, no hay un estudio que te pueda decir con 100% de seguridad que vos vas a tener una determinada enfermedad. Eso no Podés hay tener eso. una aproximación de un 70, un 80%, un 50, un 40, un 30. Eso depende de tu perfil genético y de tu perfil familiar. No es determinante solo de tu persona, sino de todo lo que viene de los ancestros. Claro. Generalmente por lo que yo he visto, cuando alguien recibe, para empezar, para que alguien le hagan este tipo de estudio, tiene que tener algún síntoma, algún indicio de que existe la posibilidad de que Alguna obtenga sospecha, eso, una claro, alguna sospecha. sospecha, por Ya supuesto, tiene que haber algo ahí que por indique eso. supuesto. Bueno, hay elementos condicionantes que te dan algún índice. Por ejemplo, cuando vos tenés antecedentes diabéticos o de cáncer o de enfermedades neurodegenerativas, eso sí amerita, o diabetes, eso sí amerita hacer una investigación, porque esas enfermedades son condicionantes en muchos aspectos de la carga genética futura. Son hereditarias, ¿verdad? No, son condicionantes. Ajá. ¿Y No son hereditarias. cuáles No son son hereditarias? Y la diabetes puede ser una de ellas, Ajá. ¿no? Sí. Pero digo, son condicionantes porque hay determinadas circunstancias en la vida de las personas que de pronto está latente el gen y hay un hecho traumático que lo que dispara. lo desencadena. Claro. Y si no existió ese hecho, pasa desapercibido porque la misma inmunidad lo protege. Claro. ¿Eh? Sí, sí. Por ejemplo, un atentado, un accidente, un duelo, una guerra, circunstancias muy conmocionantes para el ser humano, Claro. quiebran toda esa resistencia y surgen estas cuestiones. Y en otros casos pasa toda la vida y no pasa nada. ¿No? Claro. Bueno, yo quiero cerrar esto, si ustedes me permiten y no están cansados. Sí, sí, sí. Les quiero dar unos tips de la medicina argentina, porque son cosas poco publicadas y poco conocidas, más allá de nuestra profesión, pero yo creo que merecen difundirse y conocerse. Con todo gusto te escucho. Bueno, un comité de expertos de hace poquito, convocado por la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, destacaron las personas que en los últimos 100 años se destacaron por su aporte a la medicina local y los llamaron héroes de la salud en la República Argentina, según dijo la oficina de la Organización Panamericana de la Salud. La lista que eligió este comité asesor de la OPS estuvo conformado por el Ministerio de Salud de la Nación, la Academia Nacional de Medicina, la Asociación Médica Argentina, la Asociación de Facultades de Ciencias Médicas y la Confederación de Médicos de la República Argentina. Lo anunció el doctor Juan Manuel Sotelo, que es el representante de OPS-OMS en la Argentina, que es una entidad de las Naciones Unidas, y dijo que entre ellos se destacaron mucho como héroes de la medicina argentina la doctora Elsa Moreno,
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tucumán, que fue la que dirigió el programa de salud materno-infantil de la OPS entre 1976 y 1989. La lista se completa con el doctor Emilio Coni, nacido en 1855 y muerto en 1928, que fue el que introdujo la medicina legal en el plan de estudios de las carreras de medicina. El doctor Domingo Cabret, en 1859 y 1929, que fue un destacado psiquiatra. El doctor Baldomero Sommer inició el estudio de la dermatología local. En 1857 nació, murió en 1918. Gregorio Araoz Alfaro, que nació en 1870 y 1955, fue el impulsor de la medicina preventiva, del uso de la tuberculina en el campo diagnóstico de la medicina y la punción lumbar para el estudio de las enfermedades de la médula y de las meningitis. El doctor Pedro Escudero, fundador del Instituto Municipal de Nutrición, experto en diabetes. El doctor Alfredo Sordelli, que preparó un método que inició la producción de insulina en Argentina a partir de 1960. Y todos de alguna manera héroes que no han sido reconocidos o debidamente elegidos. Muchos de ellos también alternaron sus vidas entre la medicina y la política, como Juan B. Justo, fundador del Partido Socialista Obrero, que fue el que introdujo en Argentina una buena parte de las técnicas quirúrgicas. Y el doctor Miguel Susini, considerado un cirujano maestro, que fue diputado nacional por la provincia de Corrientes en 1926. José Pena, que se destacó como epidemiólogo y participó en la lucha contra el paludismo y fue diputado nacional. Arturo Oñatibia, que murió en 1985, erradicó el bocio endémico en el noroeste argentino y desarrolló una intensa actividad política en la Unión Cívica Radical. Arturo Oñatibia fue el autor de la ley de medicamentos que instauró Arturo Illia, también presidente y médico. En la presidencia de Arturo Illia, Arturo Oñatibia hizo la ley de medicamentos para controlar los laboratorios, para tratar de imponer las recetas de tipo no complejas, o sea, los medicamentos originales con sus fórmulas originales en forma más barata. Sí. Eso y determinadas actitudes políticas le costó la presidencia a él, que fue cuando vino Onganía. Sí. Pero Illia nos dejó un legado como médico hasta el día de hoy con la fundación del Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba, que es una entidad modelo que ya ha cumplido más de 50 años, exporta a todo el mundo y es una de las pocas empresas estatales superavitarias y autosustentables y autofinanciadas. El doctor Guillermo Rawson, el pionero de la medicina y la higiene y medicina social. Guillermo Rawson fue un norteamericano nacionalizado argentino. Un poquito más fuerte. Fue ministro del Interior de Bartolomé Mitre. El doctor Carlos Malbrán, impulsor de la política de salud pública, el luchador de la peste bubónica, la lepra, la malaria, y senador por Catamarca entre 1910 y 1919. Eliseo Cantón fue el creador de la ley que sirvió para la construcción de la morgue judicial y cirujano, además presidente de la Cámara de Diputados en 4 oportunidades. José Arce, que murió en 1968, fue el creador de la cátedra de cirugía torácica y también presidente de ese cuerpo. Y los hermanos Romagosa, que Adolfo debe conocer, que fueron dibujante uno y hábil mecánico el otro, que diseñaron y construyeron elementos de cirugía que sirvieron para un montón de generaciones, aunque hoy se opere por robot. Y también el doctor Pablo Mirici, que fue el inventor de la colangiografía intraoperatoria de diseño y utilización mundial. Y por supuesto, aún se usa. Y por supuesto nuestro magnífico René Favaloro, que a través de su bypass
diseñó esto y salvó miles de vidas gracias a su ingenio y a su perseverancia. Sobre René Favaloro les puedo contar una anécdota. Dejó todo para ir a capacitarse en la Cleveland Clinic, Ohio, siendo médico rural con 38 años de edad y ya siendo un cirujano experimentado. Entró a la clínica Cleveland como oyente sin sueldo, operando como enfermero para aprender de los mejores. Y en 5 años se convirtió en el cirujano más importante de la institución. Bernardo Husay, por su parte, era un lector incansable, que su mamá lo obligaba a jugar a las bolitas para distraerlo de los libros. Y no hizo mucho efecto porque a los 9 años se graduó en la escuela primaria y a los 13 ya era bachiller con un promedio de 8,90. Y estas son intimidades de un libro que se llama Héroes Argentinos, 12 médicos que hicieron historia, escrito por un doctor Jorge Tartaglione, que por supuesto está a disposición de ustedes, y esto yo lo hojeé en la Feria del Libro que hubo hace poquito. Y bueno, después me junté con el libro de Andajasi, que también habla de este tema que estamos hablando hoy. Pero quiero decirles con esto que, y por último, el doctor Luis Agote. Luis Agote fue el médico que introdujo en principio del siglo XX la incoagulabilidad de la sangre, porque antes las personas se morían por falta de, claro, por falta de conservación de la sangre. Y Luis Agote fue el que descubrió eso y aprendió a conservar la sangre para tener los bancos de sangre y transfundir a los pacientes y que los pacientes no se muriesen. Claro. Y este hombre, ese invento que hizo, no lo quiso patentar y lo donó a la humanidad. Entonces, este tipo de cosas son circunstancias que se conocen muy poco y que forman parte de nuestro acervo, de nuestro sustrato médico, claro, que nos enorgullece y que además nos nutre, porque hay enseñanza y cosas que todavía nosotros tenemos. Fíjense, por ejemplo, el cardiólogo Pedro Cosio, que ya falleció, fue un cardiólogo destacado, un hombre muy reconocido, fue despedido de la universidad en el gobierno peronista por no profesar las ideas de ellos cuando era joven, y terminó siendo el médico de cabecera de Perón en los últimos años. Después, ¿te puedo nombrar a otro? Dejemos un espacio para preguntas y comentarios. Dale. ¿Te puedo nombrar a otro? Domingo Liotta. Sí, cómo no. Que hizo el primer trasplante en Córdoba. Y gracias a Domingo Liotta yo tengo el premio Domingo Liotta. Claro. ¿Te cuenta? Porque la duodenografía hipotónica que se realizó en Japón fue como consecuencia de haber leído los libros de Liotta, porque cuando él lo presentó en la Sociedad de Cirugía de Córdoba, nadie le dio 5 centavos por la duodenografía hipotónica. Se fue a Francia y allá, ante el servicio de Malegui, le escribieron en inglés y se hizo conocer en el mundo. Cuando yo fui residente en Japón, pude la suerte de encontrarlo, escrito en español por Domingo Liotta, el libro en inglés de Malegui sobre este trabajo. Y con ese trabajo, cuando me propusieron a mí que estudiara sobre el tratamiento del cáncer con ya con una droga, yo dije, no, si matemática no sé nada, de droga nunca voy a estar inventando. ¿Y qué le parece? Le digo a mi jefe, de hacer su duodenografía hipotónica. Entonces sale el doble contraste en la duodenografía hipotónica, en el cual se recibió un premio internacional. Y eso es Domingo Liotta, que dura, fíjate lo que pasó. Cuando después recibió, me vuelvo de Japón, y vos sabés que Domingo Liotta fue el ministro de Salud Pública. Sabía que se había formado en Córdoba con Mirici, ustedes lo recordarán, y junto con otro maestro mío, que Pedro Cinelli. ¿Te acuerdas de Cinelli, que era el profesor de la cátedra de cirugía? El hermano. Externa. El hermano. Sí. No, el de legal. El de legal era sobrino. Te das cuenta que era el secretario de Mirici.
¿entendés? Y ahí cuando, vos sabés que en el Congreso, cuando él fue ministro de Salud Pública en la época de Perón, no me acuerdo quién era, o sea que en esa época, cuando va saliendo, él hizo la apertura del Congreso. Cuando va saliendo Liotta, lo cruzo afuera, porque yo lo esperé afuera, y le digo, mire, profesor Liotta, quiero hablar con usted, porque acá traigo el libro, que el tablillo de Japón ese, se lo voy a mostrar cuando quieran ustedes, ¿no es cierto? Y me dice él, mire, hable con mi edecán. Bueno, no sé quién era edecán, era un milico, un militar, que tenía todo lleno de huevada por acá arriba, y lo hablo y le digo, mire, me dijo el doctor Liotta que hablase con usted para que me den un turno, porque yo todavía me puedo quedar del Congreso y llevarle el libro. ¿Sabe qué me dijo el tipo? Vaya y saque turno, presente una nota y se va a la puta que lo parió, esa mierda, me voy a quedar hasta que me... Y vos sabés que Liotta se lo mandé de viejo. ¿Sabe cuándo? Recién el año pasado. Y yo lo tengo, ¿sabe cuándo? 1970. Eran dos hermanos los Liotta, ¿te acordás? Sí, pero Domingo Liotta fue ese que fue ministro de Salud Pública. Trabajaban en la clínica Argüello. Sí, señor. Sí. Era una de las manos derechas que tenía Mirici con el profesor Ángel Pedro Chinelli. Sí, sí. Bueno, volviendo al tema central, ¿alguien tiene alguna pregunta, comentario? Federico Denti, ¿tenés algún comentario que hacer, alguna duda que preguntarle a René o a los otros cerebros médicos que tenemos acá, o Emilio? ¿Me escuchas, Federico? Todo bien. ¿Está dormido? Fede, Denti, ¿se durmió? No, no, te escucho bien. Todo bien, ¿me escuchas? Les quería decir si tienen alguna pregunta que hacerle a Jabot sobre el tema central o alguna curiosidad. Crímenes, Adelante. donde se usaba todo. Vos. ¿Qué técnicas se usaron para detectar los criminales y los... Se tilda. En los casos de está tildado, che. Denti, Denti, Emilio, el sonido y la imagen se corta, no se les puede entender. Fíjate si arreglan el micrófono. No se escucha. Héctor, el doctor, no, otra vez calladito acá. Héctor, doctor. ¿Le dan permiso a Zapato para hablar? Sí. Ok. ¿Tenés permiso para hablar, Zapato? Eso, ahí está. Bueno, muy poco es lo que tengo para decir. Primero, que he aprendido mucho con lo que dijo René. Hay cosas que yo la verdad no conocía, son temas en los que no estoy muy práctico. Los temas de la genética moderna, todo esto, no entiendo una jota y aprendí bastante, me parece muy bien. Todos. Con respecto a los temas en que exige una claridad de pensamiento y una interpretación, estoy con la cabeza muy pesada, no sé qué mierda me pasa, pero me confundo, me olvido las palabras y no le puedo dar sentido a las oraciones para unirlas en un pensamiento coherente. Así que estoy bastante complicado en eso. No sé qué, por eso me quedo callado y trato de prestar atención y aprender, porque no sé qué va a pasar. Ok, yo te voy a hacer una pregunta, vos decime, repetí conmigo. Repetí conmigo, escucha bien. Turco culiao. Turquito querido. Sí, estás mal. Ok. Bueno, Miguel. Nada que opinar. Polo. Que muy interesante, realmente que es muy valioso todo lo que hay, lo que significa el estudio,
¿no? De todas esas cosas que, bueno, realmente son los científicos que vienen llevando la delantera en muchas cosas, que lógicamente uno tiene que bajar la cabeza ante la ciencia. Bueno. Pero mira los ejemplares que tenemos acá en la casa, querido. Están en la punta de... Yo les voy a agregar una cosita, si me permiten. Sí, dale. El Polo es mi paciente estrella. Él me autorizó que yo comente esto. A ver, dale. El Polo ha sido tratado con células madres dinamizadas homeopáticamente, que fue lo que le permitió salvarlo de que su vejiga fuera trasplantada reemplazada por una vejiga plástica. Ajá. Muy bien. Y eso nos permitió con él, junto a un colega de Buenos Aires, hacerle un tratamiento no cruento, porque ya lo estaban por internar y ya le habían hecho firmar 10.000 cosas para extirparle la vejiga. Y entonces nosotros lo sometimos a un tratamiento con células madres dinamizadas homeopáticamente y otras cosas complementarias, y le salvamos la vejiga. Decimos una pregunta relacionada a eso, ¿puedo? Sí, claro. ¿O tenés algo más que agregar a la anécdota? Y que en este momento le estamos dando células madre dinamizadas cardíacas por los bypass que él tiene, para que no tenga recidivas y recaídas. Ok. Y bueno, y él te puede contar cómo está. Ok. ¿Cómo estás, Polo? Bueno, mira, es interesante todo esto, ¿no? Porque cuando a mí me pasó, será hace ya 10, 12, 14 años, ¿no? Que tuve el problema de vejiga. Sí. Puesto, atiné a ir al hospital privado, donde hay un instituto especialmente dedicado, Metrebian, era el médico de cabecera, y me había dado fecha y hora para sacarme la vejiga. Bueno, así que yo ya estaba resignado, iba al mejor hospital, los mejores médicos dedicados a esto, ¿no? ¿Cómo que tengo que dudar, no? Bueno, y realmente, pero después que lo consulté a René también, porque lógicamente no me quedo con una sola opinión. Una opinión, ¿no? Y lo vi también a Minucci, y Minucci me dice, mire, si no se la deje sacar, si usted no cree en mí, vaya y véalo a Raimundo Chacón en el Fleming. Y me hice un viaje y fue a verlo también. O sea que todo redondeamos para que en definitiva no me lo sacaron. Yo te quiero hacer dos preguntas que están relacionadas. Una es, cuando te hacen, y esto está referido también a René, cuando te sacan la vejiga, ¿también te sacan el pene? No. Ok, el pene queda. Te sacan la próstata y te sacan toda la vejiga, porque van juntos, adheridos. Claro. Y te dejan después tasenostomía, ureterostomía, como si fuera un ano contra la natura. ¿Te das cuenta? Para un momentito. Se puede hacer una neovejiga con el intestino. ¿Te das cuenta? Con el intestino se hace una neovejiga y se puede unir entre los uréteres, ¿no es cierto?, con esa bolsa nueva que te hacen con el intestino, y después eso va para que pueda orinar con la uretra. ¿Te das cuenta? En el caso de él le iban a hacer un vaciamiento, pero ¿qué pasaba? No le habían indicado para hacerle una nueva vejiga. ¿Te das cuenta? Sino que iba a quedar con los uréteres saliendo por los costados como si fuera un ano contra natura. Ahora se hacen vejigas con vejiga de chancho, o sea que no hubiera, si fuera ahora, Polo, podrías tener una vejiga de chancho. Mira, escúchame.
Y mira que los chanchos son cogedores, ¿eh? Sí. Hay chanchos que son muy cogedores. Ay, Así ay, que, ay. Sí, pero viene con el pene la vejiga el chancho, ¿eh? esa no se le escapa a este. ¿Ve? Cuando es de joda, no se le escapa al doctor. La entiende bien. Y la Lo que otra pasa es que pregunta. ahora, escuchame, están haciendo nuevos, y hace ya como 10 años, la descelularización. ¿Sabes lo que es eso? Sacarle todo, fíjate, leer descelularización, que te están haciendo corazones nuevos, te sacan toda la célula y solamente queda la carcasa, no el exterior, ¿eh? Te quedan como si fuera una estructura, y con las células madre que está hablando René, se hace el nuevo corazón, laten y todo, y se lo puede trasplantar a una persona. ¿Qué ¿Te das cuenta? Ahora, la otra pregunta que le quería hacer a Polo es, cuando el médico te dijo no permitan que se la saque, que Muy se la bueno. saquen, Sí. ¿fue exactamente eso lo que te dijeron o te dijeron no permitas que te la saque? Bueno, Porque, no, porque para un hay momento. una diferencia, hay una diferencia. Sí. Tenemos que hablar bien acá para entendernos bien. Bueno, todo esto comienza con pólipo a la vejiga. Fíjese, ¿no? Por eso, mucho cuidado cuando Sí. pasa. Hay mucha gente, hay muchos muchachos que tienen pólipo a la vejiga. Sí. Y bueno, y lo más, no sé, en su momento era lo más, un instituto exclusivamente dedicado Sí. a cáncer de vejiga, y qué sé yo, que no sepa las cosas más elementales, vos no podés creer, yo iba con los ojos cerrados. Bueno. Y me lo abrió, René me lo abrió, me dice, no, boludo. Pero lo de René no es tan esas no son cosas tan elementales, son tan especializadas. Bueno, está bien. Viste que no rebajes la importancia del procedimiento. Lo pongo encima, realmente el instituto más importante que se calienta mucho. Federico, explícale también qué pasó con tu oncólogo de allá, que te mandó a dónde, de vuelta, al privado. ¿El Raimundo Chacón? ¿Cómo? Claro. ¿Qué te dijo Chacón? Chacón? Yo fui y después al hospital privado para que me hicieran, vieran a ver, no, primeramente me dice, no, vaya a ser a Buenos Aires, que lo trate allá. Bueno, pero no, me hice la comprobación de mi estado, entonces a través de ello, bueno, bueno, raparon, hicieron todo lo que quisieron, y me dicen, no lo puedo creer, lo que pasa que nosotros tenemos un tipo de estudio, una formación distinta, que bueno, pues, cualquier cosa, dijo, bueno, en definitiva, me salvé de suertudo nomás que... Fíjate que... Y por... Polo. Acordate el hecho de que después que hiciste el tratamiento que te dimos, contale la reacción de Metrebian cuando le llevaste los análisis que te habías normalizado. ¿Qué te dijo? ¿Cómo reaccionó? Ese tema justamente yo no sabía qué decir, no sabía qué decir, raspaba como loco, yo digo, la puta, estaba sintiendo ya que era saña, porque me quería buscar a toda costa de que él no se había equivocado. Claro, sí. Sí, bueno, a mí me ha quedado algo colgando en la cabeza. Está pasado el tiempo de hacer la pregunta, pero la voy a dejar caer como una reflexión nomás. Si esta conversación la hubiéramos tenido hace 35 años atrás o 40 años atrás, podríamos decir de que pensar en ponerle un corazón artificial a una persona era una carnicería.
porque había rechazos, había también problemas como similares a los de Angelina Jolie, que se cortó, se hizo sacar los senos, pero esas personas le estaban dando esperanzas de vida que no se cumplían porque se morían o infectados, o estoy hablando de los primeros experimentos con los cambios de corazón. Entonces, si los críticos de esa época hubieran tenido más éxito, en una de esas los injertos de corazón y todo lo que siguieron después podrían haber quedado cancelados y demorados por un montón de años y un montón de gente con problemas de corazón haberse muerto. Pero lo que sucedió fue que se desarrollaron técnicas y la ciencia se desarrolló de manera tal para prevenir los rechazos, prevenir las infecciones, aliviar el proceso de adaptación de un corazón a un cuerpo nuevo y el cuerpo nuevo a un corazón. Entonces eso me hace pensar a mí que no estaríamos en una situación no igual, pero similar, cuando estamos hablando de las modificaciones genéticas de los alimentos, cuando la ciencia no para en la muerte o en el envenenamiento de ciertas clases de plantas, porque se crean sistemas alternativos, se crean insecticidas alternativos que son menos problemáticos que el glifosato. Inclusive desde que yo me jubilé, que mis últimos proyectos de jubilación era la protección de los trabajadores mexicanos en el sur de Estados Unidos contra ¿cómo se llama? Cuando se tiran venenos con aviones, fumigación. La fumigación. Entonces, yo estuve en esos lugares, estuve trabajando con ellos, tuve que desarrollar programas para protegerlos y educarlos sobre ese asunto. Hoy día, solamente hace 15 años atrás, se ha adelantado tanto que esos peligros se han, no te digo erradicado, pero se han minimizado completamente casi. Entonces, muchas veces nosotros juzgamos ciertos aspectos de nuestra evolución como sociedad y descontamos el avance de la ciencia de la cual que nosotros mismos defendemos. Entonces, es una reflexión, no es una pregunta ni quiero originar una discusión, pero es para pensarlo. Si muchas veces no nos excedemos con las alarmas y las previsiones de cosas que están en flujo, están en una situación de avance, es un flujo que va mejorando día a día. Y eso es algo que me hace pensar a mí, porque en muchos órdenes ocurre precisamente este fenómeno, que no necesariamente siempre en medicina. Por ejemplo, si hay imagínate, hoy los diarios, los periódicos, trabajan de una forma completamente diferente a la de hace 25 años atrás, cuando un periódico tenía un personal de 500 personas, hoy lo trabajan con 30. Pero al principio era un veneno y un peligro para la sociedad, las computadoras y todos esos adelantos que estaban. Eso es parte de la evolución humana, porque cuando en algún momento Kodak se preguntó si alguna vez iba a desaparecer en manos de la fotografía digital. Exactamente lo mismo. Sí, a eso me refiero. Bueno, si vamos más atrás, imagínate un gran promotor de algo similar a lo que estamos discutiendo nosotros fue
este economista, ¿cómo se llama? Que pronosticó la desaparición de la civilización humana porque la gente iba a crecer más rápido que la comida. Malthus. Malthus. Entonces, y ahí tenés vos, mirá dónde estamos nosotros. Bueno, y Darwin pensaba algo parecido y también se equivocó. Y también se equivocó. Hoy en día estamos hablando de los genes y todas estas cosas, y la predominancia que en su momento Darwin preconizaba, hoy en día ha sido totalmente desautorizada, porque hoy existe una nueva corriente que se llama la epigenética, en donde los seres humanos pueden modificar su ADN a voluntad, con determinado entrenamiento. Y eso jamás se pensó ni se dijo en años anteriores, y te estoy hablando de los últimos 5 años. Bueno, eso lo desconozco, no puedo opinar sobre eso, pero si eso... Eso explica, por ejemplo, los casos de curaciones o remisiones espontáneas. Pero eso no cambia la estructura genética. Eso cambia... Nosotros tenemos documentada casos de remisiones espontáneas, le llama la ciencia, porque no le encuentro otra explicación, de un individuo que está al borde de la muerte, ponerle un cáncer o lo que fuere, y es tan intenso su deseo de vivir y el aferrarse a determinadas creencias o no, eso no tiene nada que ver con la religión, pero de pronto esa persona en 48 horas está sano. Bueno, pero vos estás poniendo dos cosas que no sé si... No, eso está siendo estudiado por la epigenética. Cómo el ser humano puede modificar su carga genética negativa en positiva. Pero ¿cómo? Pero el hecho de que una enfermedad se vuelva para atrás y se cure, no quiere decir que la estructura genética de esa persona cambió. No, pero es que hay un proceso de por medio que se da, no en todos, por supuesto, pero están documentados y probados científicamente eso. O sea, estamos en el proceso de la evolución humana, así como hace 100 años no teníamos el microscopio y la gente le atribuía a poderes malignos o divinos la presencia de las infecciones y los virus y la bacteria. Y después con el microscopio se descubrió que existía esto y a partir de ahí se produjo la mayor higiene de los pacientes y el mayor cuidado de las salas y todas estas cosas, porque antes los parturientas se morían, y ella y los hijos, porque se desconocía la acción de las bacterias. Sí, pero estamos hablando de dos cosas diferentes. No, te estoy midiendo etapas de la evolución humana, que en este momento estamos en otro proceso de evolución humana. Probablemente estamos dando un salto genético, porque se están generando una serie de situaciones que hace 20 o 30 años no se veían, y ahora se están viendo. ¿Cuántos casos de eso podés mencionar vos de remisiones de cáncer? ¿Cuántos casos? Hay varios, bueno, pero de varias enfermedades también. Las enfermedades que se llaman autoinmunes porque el mismo organismo las genera. El mismo organismo las genera y genera una autoagresión al organismo. Pero estamos hablando de dos cosas diferentes. No, estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de medicina de avanzada. Bueno, déjame refrasear lo que yo quise decir. Yo lo que quise decir, mejor dicho, lo que mal interpreté de lo que vos me dijiste, es de que los casos confírmame si yo lo he notado bien, que vos me dijiste que hay casos en los cuales una persona, por alguna razón probablemente de voluntad individual, puede cambiar la estructura genética y residir una enfermedad que tiene. Entonces, lo que yo todavía no puedo entender, primero que no sé nada de epigenética, ni he leído nada, así que no puedo opinar sobre eso, pero lo que puedo opinar es de que desconozco que haya hasta el presente absolutamente nada que cambie la estructura genética de una persona.
y menos por voluntad propia. Bueno, los pioneros de la ciencia en esto, que te reitero se llama epigenética, podés consultar al doctor Greg Braden, entre ellos, y varios catedráticos de Estados Unidos precisamente, que están a la cabeza de esto. Inclusive las memorias celulares se transmiten. Por ejemplo, los trasplantados de corazón. Eso está comprobado. El receptor de un trasplantado corazón adquiere la personalidad del donante, porque recibe la memoria genética del donante. Hay un instituto en California que se llama Mathematical Hearts, donde se hacen experiencias de este tipo y donde además se hacen regresiones hipnóticas de la mano de un doctor Bruce Willis. Quiere decir de que la ciencia ha dado tal vuelta que hoy está desvirtuado el principio de que los hábitos adquiridos no son hereditarios. Y que tiene razón el ruso que no me puedo acordar cómo se llamaba, que hizo el experimento con las ranas y creía que enseñándole a las ranas ciertos trucos, las ranitas, los hijos de las ranitas lo iban a heredar. Pablo. No, no es Pablo. Pablo es el maestro del acondicionamiento. Acondicionado, bueno. Pero era Laplace, ¿no? No, ¿cómo se llama? Era el... bueno, existía en la época de los estudios hereditarios, genéticos, había una contraparte de Occidente que era un ruso, Lamarck. Sí. Ok. Lamarck creó una escuela de herencia genética, en la cual él sostenía que los hábitos adquiridos eran hereditarios. Con esto, él hizo experimentos con ranas que tenían unas sopapas en las manos, y le enseñaba algunos trucos que suponía iban... ¿Eh? Sí. Perdón. ¿Me hablaste, René? No, te estoy escuchando. Bueno, y resulta que él sostenía eso hasta que ¿quién fue? Laplace, el que lo refutó, y que toda el desarrollo de la ciencia de herencia, Mendel. Sí. Todo el desarrollo de la ciencia genética está basado precisamente en esa, no en la rusa, sino en la occidental. Bueno, pero esas son teorías de 200 años atrás. Pero es la misma que me está dando vos ahora. Que no, al contrario. ¿Cómo? Eso ha evolucionado absolutamente. Pero estamos hablando de la personalidad de una persona que es heredada por otra cuando tiene un trasplante. Pero es el caso específico del corazón, no de cualquier órgano, del corazón, porque es el asiento de la afectividad humana. El corazón es el asiento de la afectividad de los humana. afectos. Sí, señor. Sí, señor. O sea, el cerebro. El corazón emite. ¿Qué lugar ocupa? ¿Y el cerebro? El corazón ocupa, el corazón emite secreciones hormonales y procesos cognitivos afectivos que coordina con el cerebro. Pero cuando vos decís, yo sigo una corazonada, ¿qué estás diciendo? Pero eso es folclore. No. Claro, es un folclore no ciencia. Bueno, pero el folclore te está indicando que hay una tradición, que hay una situación que ahora la ciencia lo puede comprobar.
Pero también el folclore habla de las brujas y habla de la pelada de la cañada. No, hablemos de cosas serias. No, y yo te estoy hablando de cosas serias. No, bueno. Yo te estoy diciendo esto porque si a vos te interesa el tema, yo te doy la bibliografía para que lo leas. Me interesa muchísimo porque yo siempre creí que Anota. Espera. Mientras anoto, te quiero decir que para mí la base de las emociones está en el cerebro viejo, en el cerebro antiguo, en el cerebelo, mejor dicho. Y tan es así que si... En fin, dame el nombre. Bueno, anota. Sí. La biología de la creencia del doctor Bruce Lipton. Bruce Lipton, catedrático de una universidad de Estados Unidos. Ok. Anota, el código del corazón. Código del corazón. Sí. Bueno, dame estos dos nomás, ya es suficiente. No voy a leer, no leo muchas cosas. Está bien, pero ahí te cuentan las experiencias de los trasplantados de corazón, por ejemplo. Para que... Pero René, perdóname. Paul Persall, el autor del Código del Corazón se llama Paul Persall. Déjame anotar eso. Paul Persall. Ok. Déjame que te haga un comentario. Te digo, te escucho. Si yo te pregunto cuántas son las personas que han experimentado esto, como me está diciendo, me podés decir 1, 2 o 3. Y la ciencia no se crea con 2 o 3 episodios que ocurren en cualquier orden de cosas. ¿Viste? Un experimento no hace la generalidad. Eso por una parte. Y por la otra parte es que si el corazón es afectado, aparte de la emoción, no que sale del corazón enfermo, sino que sale de la percepción recibida por el cerebelo, es la que hace tener la emoción de sentirse mal y la de deprimirse o cualquier tipo de emoción, no el corazón. El corazón es el disparador, el corazón es la causa, pero no el efecto. En una charla de café es muy difícil desarrollar una cosa así. Sí, está bien. Pero yo te invito a que te informes y charlemos con todo gusto. Sí, me interesa. Las nuevas pautas de la ciencia pasan por la psiconeurobiología, las nuevas pautas de la ciencia, y por la epigenética. Me parece que nos quiere decir algo, Adolfo. Te escucho. Primero te felicito, René, que ha hablado muy bien, la historia de los médicos de Argentina también. Ahora, yo creo que falta una parte, ¿sabes qué? La parte yo pensé que era la manipulación genética, es lo que tendríamos que hablar. Sí, eso es. Y la nueva genética, porque yo escuché que vos habías puesto la herencia y la genética, ¿no era así? El tema. Las huellas genéticas. Las huellas para identificar, las huellas para... Sí. No. Mira, lo para he el tema de la perfectamente bien, he aprendido muchísimo, ¿no? No, yo estoy, discúlpame si me he desviado, volvamos al tema. Solamente... Sí, volvamos al tema. Por eso yo propongo para la próxima vez que si René nos puede agregar, ¿no es cierto?, que sería la manipulación genética. ¿Entendés? Porque eso existe, un gran problema también con la religión católica, si aceptable o no aceptable, y que no la aceptan la manipulación, como él mismo se refirió, ¿te acordás? Con la parte de la filogenética, todo eso. Claro, pero la manipulación genética ya es un tema de la bioética y un tema complejo. Exacto. Y no es exactamente lo mismo de lo que estamos hablando ahora. Sí, pero en parte.
Y por eso también lo que yo decía, lo que había que hablar sobre la nueva genética, te das cuenta que ha cambiado todo a partir del año 70 en adelante, ¿no es cierto? Sería interesante para completar lo que has hablado muy bien. No estoy diciendo... Oh, súper, superior la conversación. Claro. Yo tengo una pregunta, una pregunta Sí. adicional. Sí. Y la pregunta es esta. Si, ¿cómo? Claro, de lo que vos hablaste es de la composición de los genes y de cómo se estudian y la comparación de una estructura genética con otra, del código genético de una persona con otra. Pero, ¿es posible cambiar la estructura genética de un ser viviente? No hablo ni siquiera de una persona, de un ser viviente, por ejemplo. Sí, por supuesto. Porque de una bacteria, supongamos, sí, por supuesto. Se han estudiado, claro. Perdóname que te interrumpa. No sé sí. si... No, espera, déjame terminar la pregunta. Déjame terminar la pregunta. Yo creo de que si tomás el óvulo fertilizado y manipulás el óvulo fertilizado, estás cambiando menos células que la de una persona grande. Entonces es posible de que esas células que vos manipulás en el óvulo, que son pocas, se reproduzcan con el mismo cambio, reproduciendo el mismo cambio que vos has introducido. Pero en una persona, ¿cómo haces para cambiarle la estructura genética de la oreja con la del pie? No, bueno, ya es muy específico. Pero acordate que los estudios que se están realizando son como ser con bacterias, como ser el Escherichia coli, que es la que más se emplea, que vive en forma normal en el intestino nuestro. Te das cuenta que cuando se complica es grave. Pero están haciendo, ¿qué pasa? Dentro de la estructura del ADN, viste vos que existen, ¿cómo decir? Para que diga dos hélices, ¿no es cierto?, que tienen baranda y todo eso. Sí, puede aplicar la parte fisiológica. Claro. La cuestión que los tipos inventan a través de eso, te meten dentro de ese núcleo, ¿te das cuenta? Porque están en el núcleo todo esto, ¿no es cierto?, que son los cromosomas, y que te pueden alterar y producir otro tipo de personas, ¿entendés? Que nacen a partir de bacterias y pueden ser colocadas en los seres humanos. Sí, también hay mosquitos que se hacen, ahora me acuerdo, que hay mosquitos que se los cambia para combatir algunas enfermedades, claro. Claro, porque así tenés ratones gigantes que pesan 4 kilos, 5 kilos, también han descubierto con los cambios genéticos. Está bien. O sea, la altura, y vos decís, mirá, sí, la altura también, porque vos decís, Messi, ¿a dónde fue Messi? De Argentina, porque no crecía. Él era muy buen jugador, pero fueron a España, ahí a Barcelona, y ahí hicieron tratamiento para que tenga 1,70 m tiene ahora. ¿Pero fue un tratamiento de alteración genética? No, hormonal. No sé cuál. Hormonal. Hormonal, claro, de la hormona bueno, de la acordate que la parte hormonal es tratada también a través de tratamiento genético, como que se hace con la insulina. La insulina moderna también viene producida por alteraciones genéticas, no alteraciones, investigaciones genéticas a través del Escherichia coli. Sí. ¿Te das cuenta? Bueno, no sé si me explico. Sí, te entendí. René, nos diste una clase magistral, aprendí un montón de cosas, quedé con muchas preguntas, y eso es un elogio para vos, porque si no tuviéramos preguntas es porque no hemos entendido un carajo de nada, pero hemos entendido tanto que yo me quedo con algunas curiosidades. Voy a investigar esta que me importa mucho, y a estas alturas uno tiene el tiempo para conocerla, ¿viste? Para desburrarse. Así que, muy bien, René, gracias. Estamos a las puertas de un cambio sideral de la medicina que todos los días avanza. Esto es una cosa, la inmunología, la genética, la epigenética, están dando pasos agigantados, cosa que no se veían hace 50 años, hoy en términos de 3, 4 años se están observando.
Y esto Bueno. que dice Adolfo también, lo que hacen, por ejemplo, los alergistas, las autovacunas, que también se hacen en la inmunología, también hacen levantar las defensas para bloquear una serie de problemas y trastornos que el ser humano tiene, y con el principio de la autovacuna se está generando la propia defensa orgánica. Y fíjate vos, un japonés precisamente que ha sido premio Nobel de hace 2 o 3 años, fue el que recibió el premio Nobel por el descubrimiento que hizo del ayuno intermitente. Sí. Y vos con el ayuno intermitente activas tus células madre, que son indiferenciadas y se activan en función de tu mayor longevidad, mayor crecimiento y mayor salud. Claro. Mira, también existen otras cosas con tratamiento metabólico, porque mi hija en este momento está haciendo la medicina ortomolecular. Cuidado. Claro, con la macrobiótica, la microbiótica, con todo eso. Absolutamente. O sea, son todos elementos nuevos que nos va a costar, pero el avance tecnológico es tan impresionante, y que muy casualmente Miguel me hablaba de la endoscopía, eso de la cápsula endoscópica, es extraordinario. Lo único que falta es hacer el uso, porque es una cápsula que vos tragás, como dice René, por vía oral, que no produce ningún efecto colateral. Pero se están encontrando que si va a ser operado y tener un cáncer, se puede ocluir y producirse una oclusión intestinal, ¿te das cuenta? Pero son chiquitas. Bueno, y lo único que te quería explicar es que en el último congreso estuvo invitado Marescó. ¿Sabés quién es Marescó? Es el capo de la cirugía robótica que trabajaba en Estrasburgo. Y nos mostró de nuevo, ¿sabés qué? Cigótica es el lóbulo, ¿no? Cigótica, dijiste. Cigótica. No, que vino Maresco en el último congreso de cirugía. ¿Te das cuenta? Que de la cirugía robótica. Capo robótica. Del robot. Ok, robótica. Bueno, y vos sabés que ahí nos mostró, te das cuenta, que hizo una cirugía desde Nueva York a Estrasburgo. El paciente estaba en Estrasburgo y él con el robot y por vía satelital, te das cuenta, operó a una mujer que aceptó ser operada de vesícula y tardó 20 minutos por vía satelital. O sea que él estaba sentado en Nueva York y de ahí operó al paciente que estaba en Estrasburgo. Y después ya, lo que no le gustó a la gente, ¿por qué? ¿Sabe lo que le hizo una modelo? Una modelo, se ve ahí en la foto que nos lo manda, que le hace una cirugía para sacar la vesícula y para que no te hubiera, porque vos sabés con la cirugía convencional, que es la laparoscópica, ¿viste? Antiguamente se decía a grandes cirujanos, grandes incisiones. Ahora son mini invasivas con cosas menos, y en el pupo ahí te meten una cosa de 2 centímetros, un agujero, y después no se ve teóricamente. ¿Sabés cómo hizo la cirugía a la chica esta? Y lo mostró por ahí. Transvaginal, le sacó la vesícula por la vagina, el fondo del útero, ¿viste? Sin la vesícula y se sacó por ahí abajo. Pero son cosas que están adelantadas. Pero... Y Adolfo, esto último que se hizo en Córdoba, la cirugía transplacentaria de una cardiopatía congénita en el seno materno. Sí. La semana pasada. Eso se hace mucho la semana pasada. Bueno. Bueno. Eso también es un hito en la cirugía cardíaca. Sí, porque hace ya más de 15, 20 años se están haciendo cirugía intrafetal, o sea, transplacentaria, como una coartación de aorta, le descubren, que esté estrechada la aorta, o que haya una comunicación intraauricular, entran por afuera, ¿no es cierto? Van hasta el corazón del niño y le ponen un parche y le cierran el agujero ese. Los adelantos no son solamente del tipo quirúrgico, mecánico. Son también desde el punto de vista médico, son farmacéuticos. Los farmacéuticos también están avanzando. El laboratorio es extraordinario. Sí, así que
la tecnología en todo sentido, cada década va aumentando en velocidad. Sí. Entonces, es mucho más difícil para una sola persona acumular el conocimiento avanzado dentro de ese periodo. Claro. Entonces, por ahí sucede que tienen que partirse en especialidades para Claro. poder especializarse en una u otra rama. Bueno, Así que, te imaginas vos otra demostración que hizo un francés también, que lo están haciendo en Argentina también, mientras están operando un tumor de hígado, ¿viste? Tumor de hígado que es muy difícil en la cara posterior, y vos sabés que al mismo tiempo hace un 3D, un tridimensional, muestran al hígado que está por operar, descubren el tumor y te dicen cómo tenés que sacarlo, te das cuenta de ese tumor, y que te evites de romper una arteria, romper un conducto biliar, etcétera, es extraordinario, porque en ese momento lo hacen en tridimensión y te ven dónde está entrando tu electrobisturí, te das cuenta y lo mete y va hasta el tumor y lo saca el tumor completo, y el tipo vos estás viendo en tridimensión. Es extraordinario. sí, sí. Pero, ¿cuánto cuesta? Sí, sí, por supuesto. Bueno, pero dentro de unos años va a costar mucho menos. Vos sabés que en Córdoba ¿viste? no hay robot. ¿Eh? En Córdoba no existe el robot. La cirugía por robot. Claro, no Bueno, existe el aparato del robot. tampoco existía un tomógrafo o una resonancia magnética hace 15 años atrás, y ya hay varias. Así que... No. ¿Eh? No, pero te Sí. estoy diciendo que tendría que existir. Oh, por en Córdoba, supuesto. con el adelanto tecnológico, los changos que se están preparando, que vienen de Francia, de Claro, Estados Unidos, están en Córdoba, pero están con las manos atadas los chicos. Claro, claro. Bueno, pero es una cuestión de política de cada país. Claro. Y en realidad cada vez parece ser más necesaria una confederación de países donde Claro. puedan intercambiarse y ser accesibles todos estos adelantos que ocurren en un país y en otro. ¿Viste? Tendría que ser accesible para una Claro. mayor cantidad de gente más veces. Adolfo, Sí. Adolfo, tenés que conseguir la concesión de los robots y hacerte distribuidor. Dale. Sí. Okay. Fácil. Okay. No sé cuántos millones de dólares cuesta, ¿viste? Es el lamentable. Bueno, yo pero... te voy a mandar una foto con el Da Vinci que me saqué en Buenos Aires en el Congreso, en la exhibición de eso. Le voy a mandar el WhatsApp con la foto que estoy ahí, nomás que ya lo voy a comprar, le dije yo. Dale. ¿Cuánto vale? A ver, ¿cuántos millones vale? No sé, para mí más de 2 millones de dólares. Mucho dinero. Bueno, ¿cómo haces para amortizar en un país como la Argentina, donde la medicina está socializada, para pagar, para cuántos pacientes necesitas que paguen, aunque tengan plata, que paguen para pagar semejante cantidad de dinero? No, muy difícil. Acá Así hay que tener investigación de nuevo, pero hay changos que lo manejan mucho. Nosotros tenemos un Reche que fue residente nuestro, es capo en Grenoble, es capo. ¿Te das cuenta? Sí, son las 7, son las 9. 9. Sí. Yo libero a quienes se tengan que ir y les doy la bienvenida a los que quieran quedarse para charlar un rato. Muchas gracias. René, muchas gracias por tu excelente presentación. Muy bien. Quedas comprometido para responder preguntas que se me ocurran o que se le ocurran a cualquiera más adelante. Bueno, prescriben dentro de 3 meses las preguntas. Ok. Gracias. Ya son desactualizadas. Dentro de 3 meses van a ser desactualizadas. Ok, sí. Si me permitís, quiero saludarlos a todos con motivo ahora de todas estas fiestas que vienen. Y bueno, que el año que viene nos podamos seguir reuniendo en agradecerle a René la charla y a vos el hecho de habernos reunido, provocar esta reunión. Bueno, mira, ya que estamos todos,
Les Sí. quiero avisar que con Paco y con Miguel, no me acuerdo con quién más, con Adolfo creo el otro día, estuvimos conversando sobre darnos un receso hasta marzo. Sí. ¿Viste? Así podemos ir a las fiestas tranquilos y hacer lo que tengamos que hacer. Eso es en la parte formal y periódica como lo estamos haciendo. Sí. Pero al que quiera llamarme y que conversemos en grupo sobre cualquier cosa, en cualquier momento, saben que me pueden alcanzar, saben dónde me pueden alcanzar a mí y lo arreglamos. Cualquier conversación por Zoom. Alberto, Pero sí. te esperamos en Córdoba y que mañana hagamos fuerza todo para que gane Argentina. Oh, bueno, ok. Mañana no toca. La naranja mecánica no nos pase por arriba. No. ¿Con quién juega mañana? Contra los Países Bajos. Los Países Holanda. Bajos. ¿Y cómo lo ven ustedes? No, va a ganar Argentina. Y por goleada, acordate. 2-1. No, 2-1. más. No, yo más. Ok. Si gana la Argentina, sí. ¿Cuál es la posibilidad? ¿Con quién jugaría después? Con Brasil, probablemente. ¿Con Brasil? No, si gana Brasil, si gana. Si gana Brasil. Si Si no, le con gana Croacia. Y si no, con Croacia. Y de Con Croacia. Entre Brasil y Croacia, ¿cuál es más difícil para Argentina? Brasil. Brasil. Yo creo que Brasil. Aunque últimamente se han destapado un montón. Sí. Corea del Sur. Pero fíjate vos, pero los africanos es una cosa increíble. Sí. ¿Cómo se llama este tipo? Un negrito. Mbappé. Mbappé. ¿De dónde? ¿Qué club es ese? ¿Gana? En Francia. Francia. No, es en Francia. Para Francia. ¿Lo liquidaron a Francia ya? ¿Quedó liquidada Francia? No. ¿Y no le tocará jugar? Francia es candidato también. ¿Pero Francia puede jugar con la Argentina? Y tiene que jugar contra Inglaterra. Puede jugar la final con Inglaterra con Francia, ok, got it. España ya se fue a su casa. Sí. Qué lo parió. Bueno, en esa estamos unidos. ¿Qué querés que te diga? Y vos, Polo, acordate de ir al baño, mear seguido, no vayas a hacer cosas que te pase de nuevo lo que te pasó antes. Ok. Y, espera. A mi amigo el doctor que no habla nunca, que no le gusta hablar. No veo la imagen. Sí, le tengo que enseñar a que diga turco culeado. Ahora lo veo. El turco culeado es agresivo. ¿Viste? El turquito querido es una cuestión de cariño. Imposible inventar algo que no está en mí. Claro, ya sé. Claro. Bueno, eso es todo, chicos. Bueno. Un gusto. Hasta la próxima. Nos vemos. Muchas gracias. Cuídate del invierno, que hace frío allá, ¿eh? Acuérdense que son bienvenidos a llamarme cuando ustedes quieran. Gracias. Okay. Feliz fiesta. Feliz fiesta. Igualmente. Hasta marzo. Ok. Chao. Chao. Nos vemos. Chao, adiós a todos. Cuídate, Alberto. Cuídate, Alberto. El que puede le dar los saludos, mis saludos al Paco. Al Paco.